Libra, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Miguel y te da la carta del 10 de espadas. Te habla de una semana en la cual finalmente termina una etapa de dificultad en tu vida. Esta semana se cierran capítulos, se cierran situaciones las cuales estaban siendo bastante complicadas para ti. Fíjate cómo está esta bailarina en el escenario que está haciendo la venia diciendo, listo, se acabó el show, esto ya terminó, esta vaina se acabó. Esa es la energía para usted esta semana en la cual esta situación que te estaba ocasionando muchos enredos, mucho complique, mucha dificultad, se acaba y vienen nuevas oportunidades decretado en el nombre de Dios y del arcángel Miguel que te va a estar defendiendo durante toda esta semana para ti. Nuevas oportunidades de ser feliz y de poder finalmente dejar el pasado atrás. Con esto también recibo ese mensaje de que lo que venías de alguna manera u otra arrastrando del pasado, situaciones tal vez legales para algunos de ustedes que no terminaban de concluir, esta semana ya o concluyen o esta semana ya te dan fecha definitiva y te dicen ya, para tal fecha se acaba esto. Qué bueno, momento de dar gracias. En esta lectura también vamos a ver los mensajes de tu energía, lo que viene para ti en trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Bien, vamos a ver en la mente, en el corazón y esta semana cuál va a ser tu reto. ¿Listos? Gracias. Recuerda suscribirte, activar la campana para que cuando estoy publicando nuevos videos puedas verlos y recibas estos mensajes y también puedas participar y enterarte cuando estoy en directo para que puedas hacer las preguntas a las cuales necesites unas respuestas. Igual déjamelas ahí en los comentarios. La carta de las posibilidades. En la mente esto me está indicando de que algunos de ustedes podrían estar pensando en nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevos caminos, buscando nuevas rutas. Es como una semana también para algunos de análisis. Si tomo este camino, si tomo esta decisión, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo? ¿Cuáles son las diferentes posibilidades que tengo para resolver esto o para tomar este camino? Y para algunos escucho también rutas. Estás viendo cuáles son las mejores rutas para ti. Me marca una energía como escuché rutas de escape, no tiene que ser necesariamente de eso, de literalmente que quieras escapar de un lugar hacia otro, pero puede estarte hablando también de rutas de escape como para poder soltar energías. Estás buscando qué funciona para ti como una ruta de escape para poder distraerte, para poder soltar, liberarte de ciertas situaciones o ciertos pensamientos, para de esa manera entonces poder estar vibrando pues con mucha más calma. En el corazón, sentimientos, emociones durante esta semana tienes la carta del rayo. ¡Wow! La carta del rayo es la carta de la torre, déjame decirte. Y esto te indica entonces de que hay sentimientos que han cambiado para ti. Hay sentimientos, hay emociones, hay cosas que te apasionan que han cambiado. Y parte de lo hermoso de ser humanos es que lo que hoy te apasionaba, tal vez mañana no. Y para algunos eso puede ser hermoso, para otros eso puede ser un poquito difícil, dependiendo de qué lado tú te encuentras. Pero digámoslo de esta manera. Un trabajo que a ti te apasionaba, ya te dejó de gustar. Una situación en la que tú decías, pues esto es lo que quiero hacer, te levantas un día esta semana y dices, ¿sabes qué? Ya no. Tal vez yo quería hacer estas cosas porque quería complacer a otros. Tal vez yo quería hacer este trabajo porque quería que las personas a mi alrededor de alguna manera u otra me validaran. Y esta es una semana en la que tú dices, ¿sabes qué? No. Es el momento donde con esta carta del rayo, sentimientos, emociones, cosas llegan a su final. Se desmoronan o se derrumban. ¿Sabes también qué me marca esta energía? Para algunos de ustedes, es una energía en la cual... Te voy a poner este ejemplo. No tiene que ser exactamente así, es solamente un ejemplo. Pero es lo que me viene a la mente, cómo puedo explicarlo. Estás conociéndote con alguien por primera vez. O llegas a un trabajo por primera vez. Y es el trabajo que tú te ilusionaste tanto con ese trabajo que de alguna manera u otra pusiste tanto ese trabajo o esa persona en un pedestal. Y cuando la conoces es como que, ok. ¡Qué desilusión! Esto no era como me lo habían pintado, ¿sabes? Esa marca la energía. Se creó como una ilusión de algo importante, se creó algo que finalmente se desmorona o se viene abajo. Entonces, para algunos de ustedes puede aplicar en el aspecto del amor. Te ilusionaste con alguien o alguien te ilusionó. También puede ser así. O con un trabajo. Te vendieron, mira... una maravilla, y cuando llegaste al trabajo era como que, oye, esto no era así, así no me dijeron esto, estos documentos no eran los que me habían dicho, o esta cosa no era lo que me habían indicado. ¿Sabes? Marca una energía como esa, de que hay algo que vas a estar viendo que tú dices, ok, ¿y cómo lo resuelves? Déjame ver eso, ¿cómo se resuelve eso? Tienes la energía del compartir. Lo resuelves compartiendo tus sentimientos, compartiendo tus emociones, no restringiéndolas, no limitándolas, dejando saberlo.
expresándolo. Ya sea con personas a tu alrededor, tal vez esa es la ruta de escape, que vas a estar buscando una ruta de escape de cómo poder canalizar esos sentimientos de desilusión o de que las cosas no se dieron de esa manera o de cambio de opinión, de cambio de algo que ya no te está gustando, cómo dejarlo saber. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar esta semana? ¡Wow! La carta del avaro. La carta del avaro es una energía de avaricia. La carta del avaro es una energía de mantener todo para sí mismo, de mantenerse con todas las cosas para uno. Fíjate cómo esta persona tiene todo este tesoro así y te mira con una cara como diciendo que para acá ni mires, porque no te voy a dar nada. Entonces, tu reto esta semana podría ser o manejarte con personas que de alguna forma u otra son algo avaras. Tal vez ahí es donde entra en juego esa línea de la desilusión. O tal vez es usted, el reto va a ser no ser avaro y compartir. Tipo, escucho también así como una advertencia, como cuando una persona sabe, digamos que, esto es otro ejemplo, es que es la manera como puedo canalizar el mensaje. Digamos que usted sabe de algo que no está bien y decides callarte, y al callarte entonces otras personas pasan por ahí. Tipo, cuando una persona va caminando por un lugar y se tropieza, y ya tú pasaste y te tropezaste, porque ahí había algo, un hoyo, un hueco. Entonces tú ahora estás de este lado y tú estás mirando cómo vienen otras personas que están a punto de caer y no les dices que van a caer, tú simplemente dejas que caigan. Tú dices, pues cada quien experimenta por cabeza ajena. Entonces hay cierta energía como eso. Hay algo por lo que usted pasó o está pasando, de lo cual vas a salir victoriosa, de lo que vas a salir victorioso, por eso termina esta energía, pero a la misma vez podrías quedar en una posición en la cual puedes ayudar a otras personas. Entonces la decisión para algunos de ustedes está, ¿lo hago? ¿Ayudo a otras personas? ¿Alzo mi voz y comparto esto para que sepan la verdad de este trabajo o de esta persona? ¿O me quedo callada? ¿O me quedo callado? Esa es una decisión que solamente pueden tomar ustedes. Si es algo bastante sensible, si es algo bastante que de alguna manera u otra puede afectarte emocionalmente, por favor, siempre te voy a recomendar buscar asistencia bajo terapias, bajo psicólogos, buscar a una persona con quien puedas conversar y que te pueda llevar entonces a tomar una mejor decisión, asesorarte con abogados. Pero hay algo de eso que para algunos de ustedes puede aplicar de esa manera. Mi misión es dejárselo saber. Vamos a ver qué más viene para usted en el aspecto de trabajo, dinero y amor. Y esta semana, como puedes ver, los videos salieron, tu signo salió más rápido que antes. La semana que viene voy a estar publicando los videos en orden de los que tengan mayor a menor likes. Así que si quieres ser uno de los primeros videos en salir esta semana que viene, deja tus likes, ayúdame compartiendo este video para que también otras personas lo vean y dejen sus likes y de esa manera pues seas uno de los primeros en salir. Gracias. En el trabajo, si estás buscando trabajo, en las finanzas y en el amor. Vamos a ver cuáles son los mensajes esta semana para usted. En el trabajo, si eres independiente, tienes la carta del 5 de copas. Alguien está mirando hacia el pasado. Mira, estás mirando hacia estas copas que están derramadas. Estás mirando hacia ese hueco en la calle. Estás mirando hacia esa situación que no funciona. Y te están indicando entonces es el momento de enfocarte en las cosas positivas, en las cosas buenas, en las cosas que todavía están funcionando para tu negocio, para lo que estás haciendo independiente o en el trabajo en el cual te encuentras. Déjame ver un poco más de esto. También escucho como ayuda. ¿Ves? Mira, tienes la carta del diablo. La carta del diablo habla acerca de manipulaciones, de tentaciones, también habla acerca de ataduras, de no poderse liberar de algo. Y para algunos, esto podría ser una situación tal vez de alguna demanda que se vaya a estar realizando en el trabajo hacia alguien. Puede ser de usted hacia jefes, puede ser hacia compañeros. Hay algo con una situación, con una persona de algo delicado y sensible que tal vez usted alzó la voz y dijo, no, esta persona de alguna manera u otra no está actuando bien y se está llevando esto. Por situaciones que no se deberían llevar en una línea de trabajo. Espero estarme explicando, ¿eh? por dónde va eso. ¿Cuál es la solución? Tiene la carta de la reina de espadas. Las cosas se solucionan a tu favor. O sea, si has recibido o has experimentado algún tipo de... Vamos a ver cómo lo puedo decir para que pueda salir en las redes sociales. Alguien que abusó su autoridad, alguien que te puso a hacer cosas que no eran tu responsabilidad, o alguien que de alguna manera u otra aprovechó su posición en el trabajo de autoridad para sacarle por algún tipo de provecho a esa posición. Todo eso va a ser resuelto. Y tal vez por eso es que algunos de ustedes quedan en esa posición en la cual ahora puedes alzar la voz y puedes evitar que eso suceda. Entonces hay que ver esto se resuelve a tu favor. Tú sales ganando.
o te hacen algún tipo de indemnización y te dan algún tipo de beneficios, o esa persona la sacan o la mueven de departamento o algo. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, a la negociación que llegas, si firmas algún documento en el cual es un NDA, de que no puedes hablar ciertas cosas. Entonces hay que estar atentos cómo es la negociación que vas a estar realizando, ¿no? Tal vez por eso algunos de ustedes firmen algún documento que no les permita hablar acerca de qué fue lo que pasó. Eso lo negocian ustedes como ustedes se sientan y con sus abogados, de ser necesario. Para algunos aplica de esta manera, esta energía. Si estás buscando trabajo, tienes la carta de la estrella. Esta es una energía maravillosa. Esto significa entonces de que si estás buscando trabajo, vienen grandes oportunidades para ti, son sueños que se van a estar haciendo realidad. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me preguntas, J. Tarot, dime la verdad, ¿ves trabajo para mí? Con esta carta te digo, oye, mi hermana, mi hermano, viene trabajo de tus sueños, un trabajo por el cual tú has estado esperando desde hace mucho tiempo. Si no has enviado tu hoja de vida, prepárala y mándala. Pero ese trabajo, el que tú dices, mira, ese es el trabajo de mis sueños, he soñado con trabajar en X lugar, en X multinacional, en una organización no gubernamental internacional allá en Suiza, mándalo. Incluso eso también puede aplicar si para estudios has querido estudiar en alguna universidad prestigiosa en X país o de tu propio país, claro que sí, también. Aplica para becas, está pendiente de los lugares, empieza a verte ya en ese lugar, lo vas a estar obteniendo. Pero en el aspecto de trabajo, como te indiqué, principalmente, sí, te sale un trabajo que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Para consultas privadas, por supuesto que ya estoy atendiendo, visita mi página web jtarot7.com, ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios y puedes escoger la que más conecta contigo. Tengo una lectura que es bastante similar a esta, que es la consulta general, en donde te hablo de tus arcángeles, te hablo de trabajo, dinero y amor y puedes hacer también una pregunta. Bien. ¿Vienen oportunidades para ti en el trabajo? El resultado va a ser, te lo ganas. Esto sí, tal vez para algunos de ustedes sea una posición que has estado esperando, si te toque con esta carta del sota de espadas, tal vez empezar un poquito de abajo, ¿no? Y está bien, así se aprende. Y con esta carta de la templanza me indica de que vas a definitivamente poder lograr tener un futuro en esa empresa, en ese lugar al cual vas a entrar. Si eso es lo que has estado buscando. Y recuerda, yo siempre les voy a indicar, cada quien tiene sus sueños. Si tu sueño es tener una empresa, la vas a tener. Si tu sueño es trabajar para una empresa, tener seguridad, tener estabilidad, lo vas a tener. Y está bien, ambas cosas están bien. Soñar con ser tu propia jefa, tu propio jefe, está perfecto. Soñar con trabajar para una empresa, tener tu horario de 8 a 5, tener tu estabilidad financiera, cumplir con tu horario, irte a casa, también está bien. No te dejes llevar por lo que ves en las redes sociales, que todo el mundo tiene que ser empresario, que todo el mundo tiene que ser independiente, que todo el mundo tiene que... No todo el mundo está diseñado para todas las cosas que se ven en las redes sociales. O sea, de todo eso, toma lo que aplica para ti. Si tú eres feliz en un 8 a 5 porque te brinda estabilidad, no tienes que preocuparte de dónde vas a sacar el dinero para la próxima quincena o para el próximo mes, está perfecto. No te dejes llevar por la presión de las redes sociales de que todo el mundo tiene que ser independiente, de que todo el mundo tiene que ser influencer. No. Si usted quiere ser influencer, si usted quiere tener su canal de YouTube, si usted quiere independizarse, bienvenido sea. Pero si no, no te dejes llevar por la presión. Por eso es que se dice, ay, sigue tu sueño. Sí, pero sigue tu sueño. Yo te aconsejo seguir el sueño que tú tengas en tu corazón, no lo que la sociedad te diga que tienes que seguir. Y de esa manera podemos cada uno ser más felices. En las finanzas para esta semana tienes la carta del 6 de espadas. Veo que sales de un área, una situación de dificultad financiera y te diriges hacia un área de mucha más estabilidad financiera. Eso puede ser físicamente, te vas de un lugar complicado en las finanzas hacia un lugar mucho más tranquilo, o puedes estarte hablando acerca de la energía financiera, pues tu bolsillo va a dejar de estar en tanta batalla, en tanta lucha financiera y ahora vas a estar en un área donde tienes seguridad y estabilidad financiera. ¡Opa! Mira, 3 de bastos, todo está mirando hacia una nueva dirección. Entonces tus finanzas están hacia una nueva dirección y mira, y ambas cartas miran hacia el mismo lugar. Esto puede ser un nuevo trabajo, una nueva empresa, otra ciudad, otro país. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Incluso puede ser si tú estás viviendo en un país que no es tu país de nacimiento, podrían incluso estar pensando en regresar a tu país de nacimiento. Esta es energía para algunos de ustedes. Y mira, todo es viaje, finanzas, te sale viajes, regresar a tu país de nacimiento, hacia otro nuevo destino. Mira, viaje, todo es viaje en el aspecto financiero. Tal vez podría implicar para algunos de ustedes que este trabajo de ensueño que has tenido tiene que ver con algún tipo de medio de transporte.
Tal vez has querido trabajar en una aerolínea, tal vez has querido trabajar en un crucero como ingenieros, como capitanes, como capitanas, como ingenieras. ¿Sabes? Hay miles de posiciones en cruceros y en aviones, en medios de transporte, en logística, en aduanas, en aeropuertos, todo lo que tenga que ver con viajes, transportes, logística está muy bien aspectado para ti y todo te marca en el aspecto financiero. Entonces, por eso puede ser que tus finanzas podrían estarse manejando de esta manera, como igualmente podría estarte indicando de que recibes algún tipo de ayuda financiera o dinero del extranjero, porque esto marca hacia otras culturas, marca hacia el extranjero también. En el aspecto del amor, tienes la carta de la Reina de Oros. Hay alguien que te está pensando mucho, principalmente en tu vida. Hay un ser querido que te tiene en cuenta y toda esta energía, fíjate que van hacia allá. Estas cartas miran hacia esta persona. Así que podría ser también que regresas a tu hogar, donde naciste, tal vez a ayudar a algún familiar o algún ser querido. Puede ser de visita o puede ser que decidas, ¿sabes qué? Voy a regresar aquí a cuidar a este ser querido. Y tienes éxito, triunfo, victoria. Esto es algo que para algunos de ustedes, si es algo que usted ha decidido de corazón hacerlo, te está diciendo aquí que viene una muy buena energía de triunfos, de victoria para ti, de algo que tal vez incluso esto puede ser alguna ayuda que en el pasado rechazaste, de algún familiar, de algún ser querido. Y que ahora tú dices, ¿sabes qué? No sé por qué lo hice, por orgullo, por X, ahora lo voy a hacer. También con esto hay una energía donde hay un familiar que quiere verte, un ser querido que quiere verte, algo quiere decirte, y ahora sí lo van a poder hacer, se van a poder reencontrar. Me mantienes al tanto de cómo sean las cosas ahí en los comentarios. Vamos a ver mucha más información todavía. ¿Cuál va a ser un día importante esta semana? El día jueves. Oye, este día jueves ha salido varias veces y yo barajeo las cartas. Ha salido para varios signos este día jueves. Así que, ¿qué? ¿Estará pasando algo mundial el día jueves? Me mantienes al tanto. Recuerda dejar tus likes para que sea uno de los primeros videos en salir, porque la semana que viene el orden va de mayor a menor likes en mi canal de YouTube. Bien. Los números de la suerte para usted esta semana tenemos el 18 o el 08, el 80 o el 81 y también tenemos el 26 o el 62. Y el espíritu animal que te acompaña, que decreto que se manifieste este espíritu animal de alguna manera en tu vida, que quedes en shock, que quedes con la boca abierta y digas, ¿cómo este animal apareció en mi vida? El escarabajo. Cuando lo veas es una señal de esta lectura, así que vuelve a verla. El número divino para ti es el 52 o el 25 y te indica de que la magia trabaja a través de ti. Ya sea que cuando veas un escarabajo o incluso los Beatles, una canción de los Beatles, o escuches alguna canción de ellos, o veas un auto de estos que eran los Beatles, de los escarabajos, esa va a ser la señal. Y mira, tengo unas cartitas nuevas que dan mensajes de situaciones que le puedes preguntar a Dios y te da una respuesta de parte de Dios para ti. Así que vamos a ver, para algunos de ustedes, cuál puede ser la situación. Aquí. Belleza espiritual. Y mira lo que te indica. Amado Dios, diariamente me arreglo para agradar a los demás. Cuesta mucho embellecerme para agradarte a ti. Y la respuesta que Dios te la da en base a una lectura bíblica. Ahí está, aparece donde lo puedes encontrar. Y te dice así: que tu belleza no sea solo la externa, que consiste en adornos, peinados ostentosos, joyas y vestidos lujosos. Que tu belleza sea más bien la que procede de lo íntimo del corazón, con un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y ahí te da la referencia bíblica donde la puedes ver para que tengas más información. ¿Qué te parece? Mira estas nuevas cartitas. Belleza espiritual. Para algunos de ustedes este mensaje va a conectar con tu alma. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!